Sostenibilidad 4x4, un vehículo todoterreno para co-crear el bienestar planetario. Hola, soy Liliana Reina, caminante de la vida, científica, docente, y te doy la bienvenida a este espacio de inspiración para conectar con la naturaleza, las economías alternativas, el cambio social y la gobernanza participativa. Una invitación a la transformación personal y colectiva a través de las metáforas biológicas y el diálogo de saberes. Hola, caminantes de la sostenibilidad. Bienvenidos a este nuevo episodio de Sostenibilidad 4x4. En este episodio tendremos un diálogo de saberes con un alma caminante a quien admiro mucho por su labor. Ella es Carolina Góngora y es creadora de Liderazgo Libre y Consciente. Bienvenida, Caro. Me gustaría que te presentaras, que nos contaras un poco de tu trayectoria y cómo aterrizas en el liderazgo. Bueno, gracias por este espacio y bienvenidos y bienvenidas a todas acá a escucharnos. No, yo aterrizo en el liderazgo muy chiquita, muy joven. Yo siento que ya estando en esta esquina, cuando hago como la mirada hacia atrás, pues me encontré que estuve inmersa en contextos de liderazgo, incluso desde el vientre de mi mamá. Mis papás lideraban comunidades como de matrimonios, para tener matrimonios más sanos y más saludables y demás, claramente desde su convicción religiosa. Y yo en el vientre crecí ahí, mientras ellos facilitaban esos espacios para otras parejas, como líderes pues de las diferentes comunidades. Entonces yo creo que viene en mi ADN y así toda mi vida, desde la infancia, adolescencia, o sea, curso de liderazgo que había, yo terminaba ya porque sí, y porque no, y luego ya más grande por elección. Y justo yo creo que esa era como ese gran llamado que yo tenía a poner esto al servicio desde pues ya mis conocimientos y mi saber ya como profesional, ¿no? ¿Quién soy yo? Pues nada, soy una mujer súper amorosa, exitosa, que me gustan, me encantan los negocios. Eso ha sido muy chistoso en mí, porque me encanta este lado humano también. Soy muy de tejer relaciones, muy de construir, del mejoramiento personal, del desarrollo personal, pero también apasionada de los negocios. Entonces, ese mix siempre ha estado en mí también desde muy joven. Estudié de base psicología, mucho tiempo de carrera corporativa, hasta que sufro un burnout en el 2020, que yo creo que no fue raro para nadie, que muchos nos quemamos en el 2020. Fue un Bueno, año de quiebre. dime. Fue un año de quiebre realmente el 2020. Muchas personas y organizaciones. Tal cual. Y ahí ocurre como una Y en mi vida, que ya estaba realmente, que yo después lo miro en retrospectiva, ya estaba que venía pasando, pero yo seguía como muy atada a querer mantenerme en mi carrera corporativa porque era lo más importante para mí, porque mi meta era muy clara, que quería ser, yo quería ser el head de Latinoamérica de una gran multinacional desde el área de recursos humanos. Ya iba un paso atrás, que era estar en una región, lo que seguía era eso, y ¡pum! Burnout en mi vida, mi hijo con depresión infantil, y ahí empiezan a llegar otras herramientas a mi camino. Yo ya era coach en ese entonces. Empiezan a llegar herramientas de tipo holístico, me he hecho un sinfín de herramientas. Incluso termino certificándome como profe de yoga y heme acá. Soy todo esto que te acabo de compartir, pues, mamá de un niño de 6 años y pues, felizmente en madre de un hogar, con un esposo que amo y bueno, creando y liderando el liderazgo libre y consciente. Aquí estoy, eso soy yo. Pues Caro, muchas gracias por acompañarnos y por esta introducción que has hecho. Me gusta mucho cómo has empezado, cómo a relatar todo este background que tienes y luego cómo pones en la mesa todo lo que te integra. Y esto me parece
muy importante porque muchas veces nos definimos por una profesión, ¿no? Entonces, yo soy psicóloga o yo soy administradora o soy abogada, pero realmente somos eso, pero somos muchas otras facetas que también nos integran y me parece muy importante justamente para lo que vamos a hablar hoy del liderazgo orientado a la sostenibilidad, pues el saber que nos sostenemos en la vida cuando le damos espacio a todo esto que nos integra, todo esto que habitamos. Y bueno, para empezar, me gustaría que nos contaras qué es el liderazgo libre y consciente. O sea, cómo surge esta idea y cómo lo defines tú, cómo lo diferenciamos de otro tipo de liderazgo. Súper. Bueno, contexto. Siempre en coaching hablamos del contexto, pues acá es hiper clave para entender de dónde surge esto. Imagínense la escena de una Carolina que estaba antes de estaban mis 38, 39 más o menos, un hijo de un año y na- mm, yo tenía el hijo recién retirada de su organización, de la organización donde estaba desarrollando su carrera, recuperándose, dándose cuenta que efectivamente se había quemado y que además estaba muy enferma físicamente hablando y mentalmente mucho peor. Pero entonces yo no me había dado cuenta. Eso fue parte de lo extraño. Yo no me di cuenta, para mí era muy normal muchas cosas. Cuando salgo y empiezo a tomar esa distancia con el contexto organizacional, digo, huh, hay muchas cosas que no están bien en mí. Estoy enferma. Tú me mirabas y toda mi piel estaba arrugada, tenía un sobrepeso impresionante. Después me di cuenta que era pura inflamación. Pues también tenía sobrepeso, totalmente sedentaria, había normalizado un montón de dolores lumbares, cervicales, de las rodillas, la tensión en el cuello era como habitual, y yo dije, esto no está bien, esto no está bien. Ahí tomé 6 meses, yo me retiré en septiembre, en un poco menos de 6 meses realmente, y dije, me voy a dar hasta enero para tomar una decisión de qué hago. Por ahora no quiero pensar, me quiero recuperar y como contener mi hogar, que es lo que más me importa en la pandemia. Eso hice y llegué a enero y dije, ya estaba físicamente, yo ya estaba en otro lugar, emocionalmente ya estaba en otro lugar, mentalmente seguía en mi trabajo interior y personal en terapia y demás, recuperándome de este burnout. Eh, y ahí dije, tengo dos opciones. Vuelvo a la vida corporativa, que además casualmente en ese momento ya todos los de recursos humanos nos habíamos quemado, entonces estaban contratando a todos los de recursos humanos nuevamente. Eh, y claro, las llamadas de los headhunters eran una tras otra. Listo, Caro, ya estás lista, ya tomaste aire, vamos. Porque además la presión para que yo no renunciara también se dio en ese momento, ¿no? También estaba Para mí. fuerte. Y yo dije, bueno, tengo dos opciones. O vuelvo y sigo mi trayectoria con los aprendizajes y demás, pero regreso y pues, sigo, o hago algo con esto que me acaba de pasar y además hago algo con algo que me dice mi corazón y es que yo quiero ser una mamá presente. Y entonces fue empezar a trabajar en mí la culpa de querer ser una mamá presente, porque era como fallarle a mi trayectoria profesional y al legado que yo tenía, ¿no? Eh, y fue como, me voy a dar la opción de quedarme, está bien, Caro, un año más. Quedémonos un año más afuera. Negociaste contigo misma un año Negocié. más. Nos quedamos un año más afuera, todavía estamos en pandemia, está fácil de justificar en las entrevistas laborales si quieres regresar, pero hagamos algo con esto que está pasando. Y yo ya había empezado como a hacer coaching con personas que efectivamente no la estaban pasando bien y eran líderes. Y yo dije, empezar, porque además ya habían ocurrido los despidos masivos de esa época, ¿no? Entonces yo dije, esto debe servir para algo. Y ahí arranca como este punto de cocción de liderazgo libre y consciente. Y dije, bueno, yo puedo trabajar con toda la población organizacional, pero ¿cuáles son los que más me gustan y con los que yo siento que puedo generar un cambio y un impacto? Líderes. Perfecto. ¿Y quién es líder? Alguien que tenga la potencia de influenciar, pero además alguien que ya tenga equipo a cargo o alguien que sea C-level y ya esté en un cargo directivo. Perfecto, puedo tocar la organización en todos como sus niveles. Chévere.
¿Y qué hacemos con ellos? Entonces yo al principio creí que eran mujeres. Entonces dije, me voy a ir con liderazgo femenino y demás. Y después me dije, no, porque es que estamos hablando, eso lo único que va a hacer es separarnos más. Mm. Lo que necesitamos es integrar el sistema teniendo prácticas sostenibles como humanos, pero además bajándole un volumen un poquito a que solo es producir, 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 sino que es producir de una buena manera para todos. Es decir, integrar el lado femenino en las organizaciones. Yo dije, entonces no es separar, no es solo mujeres, son todos el que llegue. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Y ahí empieza como la exploración. Yo tuve muchas mentoras en ese entonces, casualmente casi todas eran mujeres, unos cuantos hombres, eh, sobre todo porque el miedo era todo. El miedo era todo. O sea, yo dije, ¿yo qué hago? Yo nunca he emprendido. Yo nunca he aprendido. Además, yo sé de artículos, yo sé de cosas técnicas, yo sé cómo solucionar problemas en una organización, porque yo no sé esto de emprender, ¿cómo es? Del emprendimiento, cómo se hace, ¿no? Ya. Sí, eso cómo se hace. Y ahí, en esa mentoría, como entender qué era, si es que era solo una marca personal o qué era, entendí que era liderazgo libre y consciente. Entonces, liderazgo porque efectivamente estamos llamados, independiente de donde estemos, a generar una reconexión con nuestro poder personal para Ujú. influenciar nuestro entorno. Libre porque tiene que ser desde un lugar auténtico, desde un lugar que es el tuyo, no es el del vecino, ¿sí? Y ahí yo le estaba atendiendo la, como la lucha interna que yo tuve muchos años en la corporación, en las corporaciones, porque era como, este es el modelo de liderazgo, sí, aplícalo. Y yo, pero eso no calza así en toda la gente. Entonces tú Claro, veías líderes como tratando de seguir la guía, el muy estándar. incómodos. Claro, el estándar y muy incómodos entre ellos yo. Yo siempre medio rebelde en muchas cosas. Y ahí dije, no, definitivamente no funciona, tiene que ser desde un lugar auténtico. Entonces ahí por eso el atributo del libre Libre. y consciente. ¿Por qué consciente? Porque es desde un lugar donde yo me doy cuenta de qué estoy haciendo, donde me hago cargo de qué estoy haciendo, donde además conecto conmigo mismo y con el lugar que ocupo y de esa manera permito que perdure en el tiempo, es decir, es sostenible. Ujú. Y así nace esa marca. Claro, cuando nació yo como, y esto como, bueno, pues me suena, pero no sé. Hoy ya te la puedo explicar porque pues ya llevo caminando con ella pues ya muchos años. Este año Claro. cumplo 2021, ya vamos para pues 4 años caminándola juntas y ya sé más cómo, pero en su momento era como, bueno, esa es la lógica. Un modelo que nos calce, o sea, una plataforma, más que un modelo de liderazgo, es una plataforma, una red que te permita nutrirte, adquirir herramientas para tener ese estilo de liderazgo, que sea auténtico, que te permita usarlo a tu medida, que además lo hagas desde un lugar consciente, de forma que te des cuenta del lugar que ocupas, el impacto que tienes y perdure en el tiempo. Y así nació Liderazgo Así Libre y es. Consciente. Me encanta porque al final es también una aproximación de poner la vida en el centro, ¿no? O sea, cuando hablas de esta parte de la conciencia es poner y de la libertad, es poner la vida en el centro de las personas y también de las organizaciones y el impacto que también tienen fuera de la organización. Y con esta parte del consciente me siento muy identificada porque cuando yo hablo de sostenibilidad y hablo de sostenibilidad 4x4, que es como una sostenibilidad más auténtica, más real, le llamo yo, el primer, como la primera fuerza importante o la primera fuerza motora que tiene esta aproximación es la conciencia. Yo llamo las 4C de la Ujú. sostenibilidad. Y la primera es la conciencia, porque yo siento que hasta que no seamos realmente como, o estemos eh, despiertos a que dónde estoy, qué es lo que estoy aportando, realmente no podremos eh, caminar o hacia un liderazgo o hacia la sostenibilidad real. Entonces me Ujú. gusta mucho esta aproximación que tú traes.
¿Y cómo has visto el llegar con esta visión a las organizaciones? Ha sido todo un desafío, pues porque claramente todavía, y eso lo entendí después, cuando entendí cómo los modelos de niveles de desarrollo de la conciencia. Eh, claro, tú arrancas, incluso empecemos desde el tema motivacional, o sea, estilo Mm, Maslow, que es lo mm, básico, sobrevivir. O sea, hay organizaciones que por su naturaleza mantienen un esquema de funcionamiento y de relacionamiento desde la supervivencia. Y está bien, o sea, acá nada está bien o mal, es un tema de entender. Entonces, al principio, ¿qué me pasó? Y es que yo estaba llegando a todos. Y lo que me empezó a ocurrir fue un choque con entender que si efectivamente tú no tienes ese nivel de conciencia encendido, pero además no resuelves lo básico, pues no puedes hablar de sostenibilidad. Así de fácil, mm. porque no hay supervivencia, ¿sí? Porque, claro, las cosas más trascendentes son importantes, pero hay cosas urgentes de base, ¿sí? Entonces, para mí fue al principio fue un choque cuando yo llegaba, porque yo decía, wow, no podemos hablar de todo esto que vamos a hablar si no garantizamos los básicos, que además tiene mucho que ver con la triple cuenta, ¿no? ¿Y cuáles son los básicos? O sea, los básicos es que tengamos un entorno laboral básicamente propicio para que estemos juntos y juntas en la organización, que tengamos condiciones de salubridad, que tengamos condiciones de espacios físicos favorables, que nos paguen a tiempo el salario, por ejemplo. Ese tipo de conversaciones. Entonces, al principio yo iba con una expectativa de llegar como un mensaje un poco más arriba, hacia la plenitud, hacia el desarrollo personal, etcétera, pero me descubrí que tenía que empezar por ahí. Entonces, mis primeros años, no en todas las organizaciones, pero sí en algunas, me implicó empezar ahí. Y es en ser esa voz dentro de la organización. Claro, me contrataba para la charla de, no sé, trabajo en equipo. Y yo, ok, desde esta perspectiva siempre dando herramientas, siempre de sostenibilidad humana, es decir, de cómo respirar bien, o sea, siempre estuvo esa inquietud Mm. y ha estado de base, pero también llevando mensajes de, ojo, si no traemos esto y no solucionamos esto de base, no va a pasar nada y demás. Y empezar a darme cuenta que se pueden empezar a hacer pequeños cambios, mas no todo lo puedo resolver yo, ¿sí? Entonces, también eso es parte de la sostenibilidad del que lleva el mensaje, porque Claro. entonces nos pasa como líderes que uno dice, no, hagamos, digamos, resultamos, pero a veces los tiempos son un poco más lentos y eso toca entenderlo y los cambios son un poco más pequeños, pero si no empezamos por ahí no pasa. Entonces así fue mi llegada, fue entender cómo, dónde está cada empresa, cómo llegar con el mensaje como para lo que necesitan e ir evolucionándolo de forma que pues a hoy pues yo acompaño organizaciones pues en diferentes sectores, diferentes, todos con la misma estructura en cuanto a que siempre es sostenibilidad humana de base, porque es que acá algo que no te ha dicho, y es que para mí la concepción es que sí está la triple cuenta Ujú. acá, pero acá abajo es como el piso de la triple cuenta, y es la Ujú. sostenibilidad humana, porque es que el Claro. humano, nuestro sistema humano, es el que toma la decisión de qué va a pasar acá. Y si no trabajamos este mindset, pues no va a pasar nada. Vamos a extinguir. Sí, totalmente. Entonces, por eso yo trabajo acá, porque es la base, o sea, es mi aporte a habilitar que ocurran cosas acá en la triple, ¿sí? Claro. Y hoy en día pasa eso, entonces diferentes sectores, estoy trabajando también en el uno a uno, pero lo que ocurre es que son como he notado también que hay ya más apertura a recibir las herramientas. Entonces, he hecho ejercicios interesantísimos, por ejemplo, una planeación estratégica haciendo yoga. O ayer estábamos, por ejemplo,
tengo un espacio que se llama Laboratorios de Liderazgo y en el Laboratorio de Liderazgo estábamos haciendo armonización del campo energético desde el yoga para entrar en conceptos de gestión de equipo y de comunicación. Cosas así pasan y ya la gente está mucho más abierta. Al principio no tanto, pero ya estamos como en otro momento. Qué bien, o sea, las organizaciones también ya se están abriendo y están dejando quizás esas estructuras tan rígidas y meramente técnicas, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, con el tema de la sostenibilidad, que cuando yo empecé a estudiar y a trabajar y a analizar la sostenibilidad, pues lo hacía desde esa parte técnica, ¿no? O sea, debería cumplirse esta reglamentación o para obtener esta certificación se debe cumplir esto y esto y esto, pero a la hora de implementar eso en las empresas faltaba algo. O sea, había como un bache ahí, como un vacío, porque bueno, sí, sabemos lo que tenemos que hacer, pero ¿cómo lo vamos a empezar a hacer? O sea, ¿cómo va a ser ese match entre eso que quieren alcanzar en un futuro o que van a empezar a trabajar a la situación actual? Faltaba eso, faltaba un algo. Y para mí la clave ha sido el liderazgo. O sea, lo que falta es justamente cómo se trabaja entonces o cómo se alinean esos objetivos personales con los objetivos de la organización, pero cómo eso permea. O sea, el querer ser sostenibles, cómo se permea al ADN de la organización. Y eso lo hacen las personas que son líderes dentro de la empresa. Entonces me parece muy interesante y muy oportuno este enfoque del que nos estás hablando y me gusta mucho que has traído tus dos facetas, ¿no? O sea, está lo que has conocido, o sea, lo que tienes de tu bagaje profesional a nivel de la psicología y luego implementas lo que has hecho con tu certificación de yoga, ¿no? Y cómo al final los dos aportan para mejorar el bienestar, pero también para que haya apertura, ¿no? O sea, la apertura en la mente o la apertura en el proceso creativo, porque al final, por ejemplo, para mí, una planificación estratégica es todo un proceso creativo. O sea, y se necesita como tener esa relajación y el permitirse soñar y para luego aterrizar. Me parece muy interesante esto que nos estabas contando. Es que mira que uno de los grandes, mucho, a mí el yoga me cambió la vida. O sea, yo creo que a mí, estaba que me perseguía hace 1000 años, pero yo como, claro, no estaba lista, después lo entendí. Pero una de las cosas que más como que yo dije, de razón, fue comprender desde el yoga cómo funcionan todos los cuerpos que uno tiene, ¿sí? Ujú, Como ser humano. Entonces, en yoga se hablan de los 5 koshas. Y cada kosha es un cuerpo que tenemos, ¿sí? Que además cada vez salen más y más estudios ya de rastreo científico y demás de cómo realmente cada kosha tiene ujú, mucho existe y es validado y demás, ¿no? Ha sido curioso ujú, también ver eso. El día que yo entendí que tenemos un cuerpo, uno de nuestros koshas es mental, nuestro cuerpo mental, y que lo que a mí me pasaba era que mi cuerpo mental ocupaba toda la sala, ujú, ahogando mis otros cuerpos, y que desde ese lugar es que yo desatendía mi cuerpo físico, entonces me daba mucha pereza movilizar mi cuerpo físico porque creía que lo más importante era solamente nutrir mi campo mental y racional. Que mi campo emocional estaba totalmente ligado y que por la misma razón, porque primaba para mí la razón y la lógica por encima de lo emocional, de lo mismo el energético y pues por ende la esencia. El día que yo entendí que mi cuerpo mental estaba ahogando todo el resto y que estaba totalmente desbordado y que en diferentes mentes de las que se llaman las mentes como eh, no funcionales, si le queremos poner un nombre occidental, ujú. eh, yo dije, de razón, lo que me viene pasando. Y entonces para mí ha sido en el yoga entender cómo traer de vuelta a mi campo mental, que es hermoso y es muy valioso y gracias a él estoy acá, eh, pero en su justa proporción. Cuando a mí se me desborda mi campo mental, que es lo que nos pasa a muchos, Ujú, eh, ahí empieza a ser, yo como humano empiezo a ser disfuncional y por ende creo entornos disfuncionales alrededor mío
y por ende me engrano con sistemas no funcionales. En fin, es toda una cadena, ¿sí? Claro, El día que yo sí, entendí eso, dije, esto necesitamos trabajarlo todos, porque si no, creo que de mente no vamos a vivir, necesitamos armonizarlas todas. claro. Entonces, es parte de lo que hago en sala. Y esto lo que estás comentando da pie como a, a la siguiente pregunta que es, bueno, entonces, ¿cuáles son las habilidades que debería tener un líder que es consciente, ¿no? Y que quiere aportar a la sostenibilidad? Creo que ya has tocado algo ahora, pero ¿cómo, cómo podríamos enumerar o cómo podríamos mejor describir esas habilidades de un líder? Wow, yo te diría que para mí, yo me iría a lo que yo llamo las habilidades esenciales del liderazgo. O sea, Ujú, si no tenemos eso, pues aspirar a ser un líder libre y consciente es muy complicado y más sostenible, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la base? La primera, la que siempre sí o sí pues yo abordo de primeras e invito a que sea así, es el empoderamiento. Y el empoderamiento visto no desde, pues yo estoy acá, no desde el poder, sino de reconocer mi poder y yo hacerme cargo de mí mismo y de mí misma. Si yo no hago eso conmigo, no puedo pretender influenciar a otro a que me siga o influenciar a otro a que coordinemos acciones, hagamos proyectos, en fin. Sí. Lo primero es eso, empoderarme de mí, saber yo dónde estoy, qué habilidades tengo, qué fortalezas, qué oportunidades de mejora, cuáles son mis talentos. O sea, todo esto es empoderarme hasta el punto, y esa competencia es extensa, porque es hasta el querer usarlo. A veces yo lo sé, y yo sé que soy muy bueno, pero no lo quiero usar. Es decir, te desempoderas. Entonces va hasta acá, hasta saberlo y usarlo. ¿Listo? Entonces, empoderamiento de base. Esta, si está bien cimentada, nos permite anclar la siguiente. Y esto es el tema de querer y elegir tener una habilidad de comunicación consciente. ¿Sí? Es decir, es pasar del yo voto información, entrego información, medio recibo porque medio escucho y voy por la vida así, sin darme cuenta mi palabra, mis acciones y demás que van sembrando, ¿sí? A pasarme a un lugar donde soy consciente de que mi palabra, mis acciones y todo lo que yo genero como humano es un lenguaje que siembra cosas en mi entorno, ¿sí? Relaciones, puntos de vista, construcciones, conceptos nuevos, creaciones. Así no sea verbal, todos son semillas que tú vas dejando en el camino. Por ende, para mí esa segunda es clave. Si yo me hago cargo, después puedo entrar en un lugar de comunicarme de forma consciente. ujú, Y ahí, si, digamos, anclamos esa, la tercera habilidad que yo diría que tiene un líder sostenible y consciente es la capacidad no solo de empoderarse y comunicarse, sino de crear, o sea, de hacer, de gestionar. De nada nos sirve alguien muy claro en cuál es su poder, querer usarlo, tener la intención de usarlo, saber cómo llegar y demás, si no lo hace, lo siembra, ujú. lo ejecuta. Entonces, la habilidad de ejecución de forma ordenada y de forma, eh, ¿cómo se dice eso? Como, se me fue la palabra. Sí, como en el tiempo, como la persistencia. Entonces, la capacidad de ejecución y de persistencia en el tiempo. Y por último, siento que es la última habilidad que yo diría que es de las esenciales, es la capacidad de coordinarme con otros. Porque yo puedo tener todo lo anterior, pero si no me logro coordinar con mi entorno, Ujú. pues sencillamente soy una isla y como islas no funcionamos. Ya está Sí, más que claro. Entonces, la capacidad de coordinarme es como la última que yo diría que es de las habilidades esenciales, que
En el entorno organizacional se le puede llamar trabajo colaborativo, trabajo en equipo y demás. Bueno, pues para mí es como coordinación de acciones o capacidad de coordinarme para poder realmente llevar todo esto a un entorno sistémico de creación de la realidad, que es el sistema humano. Esas son las que yo te diría. Claro, esos son muy importantes y me gusta mucho este tema que has traído de la coordinación, porque al final es también cómo se crea comunidad. Para mí es clave, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, hablar de la conciencia y esa sostenibilidad como individual, personal, pero luego pasar a la creación de la comunidad. Y creo que con las organizaciones es muy importante porque luego es cómo se crea comunidad dentro de la organización, pero cómo la organización crea comunidad en su entorno junto con otras organizaciones, que creo que eso también es algo clave sobre la sostenibilidad o el liderazgo para la sostenibilidad, de cómo se ve entonces una organización que promueve este tipo de liderazgo. Ujú. Total. Y esa es de las cosas fantásticas que a mí me gusta, por eso me gustan tanto los negocios. Porque cuando tú entiendes cómo funcionan las cadenas de valor, tú dices como, es que si como humanidad lo hacemos bien, vamos a estar muy bien, ¿sí? Entonces, pasar con la comprensión de que yo soy un ser que tiene que velar por sus intereses, al soy un miembro más de un sistema, al que ese es cuando me doy cuenta de que soy parte de la organización, pasar al siguiente nivel que es soy un individuo, miembro de un sistema que hace parte de algo más grande que el sí mismo, que es la comunidad y las redes de organizaciones y personas que se tejen alrededor. Y entonces, ¿cómo cambia el mindset? Cuando yo me doy cuenta de eso, el mindset de mi rol cambia Claro. totalmente, porque yo paso y entonces me voy a ir a una gestión comercial. Yo paso de un rol donde yo soy el responsable de generar una cuota de ventas haciendo una transacción con un entregable, ¿cierto? Creando estrategias para que esta transacción sea rentable, alcance los niveles que se quieren de, sí, como de rentabilidad y demás. Yo paso de esa comprensión, siguiente nivel, comprendo cómo este aporte que yo hago a través de mi gestión comercial aporta a esta organización y a su sostenibilidad, porque ojo que acá estamos hablando de no solamente cosas románticas, y es que estamos inmersos en un sistema capitalista. Si las organizaciones no son rentables, no existen. Y si no existen, hay muchas personas que estaban en ese entorno que quedan sin trabajo y quedan volando en el sistema otra vez, depriman, por ende, la economía de donde estaban y, en fin, eso no queremos llegar allá. Entonces, mi contribución aporta en que este sistema sobreviva, ¿cierto? Perdure en liderazgo sostenible, pues desde la escuela que yo me paro, que es la australiana, se habla de la inmunidad de la organización y es esa posibilidad de vivir, de perdurar en el tiempo a pesar de las crisis, ¿no? Entonces, si yo logro entender que esto nutre la sostenibilidad de mi organización, pero además soy consciente que el hecho de que yo haga esta gestión comercial, la comprensión de esta interacción, permite que unos otros que están en mi cadena de valor también generen, sea un producto, si es un tangible, por ejemplo, es ese producto que viene fabricado de cierta parte o no sé, este alimento que viene de este otro lugar y que esas cadenas y esas comunidades que los producen puedan generar ese tipo de haceres que también les generan bienestar y estabilidad en su entorno y que soy yo el canal para que eso siga pasando, pues mi nivel de contribución va a ser muy diferente al que yo cumpla mi cuota de ventas, ¿sí? Y si todos lo hacemos muy bien, pues seguramente, nos preocupamos para que sea una forma limpia, que nos preocupemos porque lo hagamos de una forma que se pueda mantener en el tiempo, seguramente vamos a tener economías que florecen
donde estamos, ¿sí? Entonces es eso, es ampliar la mirada. Ujú. Y yo creo que al hacer eso, se da paso a que surjan oportunidades, otras oportunidades de negocio, ¿no? Por ejemplo, lo que propone la economía circular, ¿no? No es solamente ya cómo salen los residuos de un proceso productivo o incluso ya de una comercialización, sino, bueno, este subproducto, cómo vuelve a ingresar Ujú. dentro de la cadena o dentro de otro sistema, pero para eso es clave tener una visión más amplia y pasar de este concepto de linealidad a más circularidad. Y me encanta que hayas traído el tema comercial y esta parte de marketing, porque muchas veces como que yo lo que he visto y que me gustaría que tú con tu visión no lo complementares es que muchas veces o se ve la sostenibilidad únicamente aplicado a la operación y no Sí, conectado a los objetivos, sí. o conectado a los objetivos, pero no conectada con la operación y con el día a día, por ejemplo, de las empresas y de áreas como el marketing, la comercialización o la distribución, como que luego como que puede haber ahí como que no hay engagement, ¿no? O sea, como que no hay una alineación entre las Ujú. diferentes áreas. Porque justo, y me devuelvo acá algo que te dije hace un ratito, porque precisamente lo que yo he visto es que la gente entiende alguna de las pilares de la triple cuenta. Es la que es más como un referente más claro. Usualmente es el ambiental desde el reciclaje, ¿sí? Sí, sí. Entonces, ¿quién puede reciclar? No, pues la operación. La operación es la llamada a reciclar. Si yo soy una empresa de servicios, no, en la oficina reciclamos el papel a un lado y los desechos al otro, ¿no? Y eso porque hay oficinas donde se ve todavía el mix, ¿no? Pero bueno, eso es otra conversación. Eh, pero fíjate precisamente dónde es que están desvinculados. Y es que no se tiene claro que es que estamos a la base de que esto pase, Ujú, que comprendamos es que nuestro mindset es el que crea la sostenibilidad. Esa estructura de ver la vida, esa forma de pensar, es lo que habilita el pensamiento sostenible en un sistema y en mi vida. ujú, Entonces es también llevar a esa sostenibilidad, yo cómo me la llevo a mí. A mí me pasó algo fantástico cuando llegué a Nueva Zelanda a estudiar. Nueva Zelanda es un país emprendedor por naturaleza y sostenible por naturaleza. O sea, es una cosa impresionante. El nivel de respeto que existe por los recursos es muy interesante. Cuando uno está ya, claro, en esa época todavía no había tanta migración. No sé cómo está ahorita, pero entender la forma en que veían el mundo, para mí fue una lección maravillosa. Yo por eso amo ese país, eh, porque fue entender que ellos tenían muy claro que es que son parte del ecosistema, ¿sí? ujú, Y que sus decisiones impactaban el ecosistema, ¿sí? Y por ende, ver ese respeto con que se tomaba ciertas acciones, cómo compartían en los parques, cómo llegaban a la playa, en fin. Era como, no desde la supremacía de, pues yo hago porque es mi resultado, porque es mi satisfacción o lo que sea, sino es ver yo lo hago en conciencia del impacto que estoy teniendo, ¿sí? Y eso como organización es clave también verlo. Y es que no solamente es que la operación, que es el que puede reciclar, es el que hace, o donde se puede optimizar la eficiencia del agua y medir la huella de carbono. No, y tú que estás a este lado, tal vez desde otro lugar más de gestor del conocimiento, ¿cuál es tu huella de carbono? El hecho de que no te pares de tu silla en todo un día es una gran huella de carbono. ¿Por qué? Porque tú no estás oxigenando tu cuerpo, es decir, la huella de carbono no está fuera necesariamente, sino está en tu cuerpo. No sí, oxigenas tu cuerpo adecuadamente, no lo oxigenamos, me incluyo ahí porque pues, sí, me pasa todavía. Por ende, el nivel de toxicidad de mi cuerpo, que es mi primer sistema, está altísima. Entonces yo claro. no puedo ir a hablar de eso con otros si no me cuido yo, y desde ahí arranca también la conversación. Desde mi gestión, yo cómo puedo ser
más sostenible y generar gana-gana. Otra esquema que me ha pasado, Lili, no sé si tú la has visto, y es como proveedora de servicios. Entonces, cuando yo estaba dentro de la organización, claro, recibía muchos proveedores, ¿no? Y el tema de las negociaciones, ¿no? Entonces, la negociación, y entonces negociemos y demás. Yo ese giro lo hice hace muchísimos años, pero con una lección de vida que tuve de sí, la importancia del gana-gana, del que en serio los dos estemos bien en esta ecuación de negociación. Y cuando ya estoy a este lado, me encontré con gente que estaba a este lado cuando yo estaba al otro lado. Okay. Y he estado ya desde este lado teniendo relaciones y crear, entonces, que las áreas de compras, con las áreas, en fin, muchas áreas. Y ver a veces cómo no hay dinámicas sostenibles de relacionamiento con los proveedores es muy, muy frustrante. Porque es como, ven, pero si somos unos solos y nos vamos a engranar, ¿por qué no? Entonces, claro, porque no hay una conciencia que el hecho de que yo, por ejemplo, demore un pago o demore en dar respuesta a una propuesta o lo que sea, genera un impacto en el otro. Y esos también son prácticas sostenibles, solo que no las tenemos tan relacionadas por lo que no son reciclaje, pero también. Entonces yo creo que es empezar a hacer como esa amplitud en la mirada desde el rol que estamos. Sí, y es muy importante, sobre todo porque sigue primando el factor económico en muchas de las decisiones, que no está mal porque muchas veces cuando hablamos de la sostenibilidad como que ya es solamente medio ambiente, es solamente reciclaje y luego decir, no, o sea, es que la parte económica también es importante, o sea, que una empresa sea rentable y que sea sostenible económicamente, pues es una de las patas de la sostenibilidad, ¿no? Y si falla alguna, pues no hay como tal. Pero luego también cuando hacemos esa selección de proveedores o como que estamos haciendo selección de estrategias, sigue primando mucho ese factor económico, cuando muchas veces ese factor económico, por ejemplo, sea un precio más bajo que otra solución o que otro proveedor, puede que a la larga o en el largo plazo resulte siendo más costoso, ¿no? Se me viene a la cabeza el dicho que dice, lo barato sale caro, ¿no? Muchas veces lo barato es en el corto plazo, o sea, por un precio reducido, pero en el largo plazo, si no tenemos en cuenta todas estas interrelaciones que hay de cuidar el entorno, de cuidar dentro de la organización, pues al final ese precio que no se pagó en un inicio se va a pagar después. Entonces, que también me parece súper clave cuando hablamos de este tema, pues lo que tú has mencionado, ¿no? O sea, cómo empezamos a incluir esos otros criterios o esos otros puntos. Y creo que también es importante a lo que mencionabas, y es, bueno, cómo lo vamos haciendo en el tiempo, porque yo siento que también la idea no es generar como una urgencia, o sea, aunque es urgente empezar a hacer los cambios, pues que no tenemos que hacerlos todos de golpe. Sino, y que yo creo que tú lo has visto también en las organizaciones, que es un proceso paulatino, ¿no? Y un paso a paso, todo un camino para que puedan realmente hacer esa transición hacia Tal eso que cual. es. Yo ahí te quisiera aportar dos cosas. Una es, a veces pasa, y me pasa un montón ahora viéndolo, las, claro, pasan dos cosas. El nivel de desarrollo de las personas que contratan el servicio, por ejemplo, la tienen muy claro, muy claro. ¿Sí? El mindset lo tienen ya un poco más amplio, tienen muy claro el para qué, el por qué, el por dónde. Y a veces queremos traer a la organización soluciones ya muy avanzadas. ¿Sí? Y acá, claro, yo lo veo en mi servicio, pero también lo veo con otras cosas, por ejemplo, tecnologías, no sé, modelos de operación, a veces que se ponen muy de moda, por ejemplo, ya lo quiero traer, lo quiero implementar, yo lo traigo. Incluso, por ejemplo, técnicas de venta también pasa mucho, ¿sí? Sobre todo en venta consultiva. Y lo traigo, sin mirar cómo estaba el andamiaje interno.
¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay una gran brecha entre esto que tú traes y la realidad de dónde está tu organización o dónde está tu gente frente a eso que estás trayendo. Entonces, desde ahí es muy importante que, claro, si tú como líder o tú como persona tomadora de decisiones vas a hacer esa adquisición, date el tiempo no solo de, claro, tener esa aspiración de traerla, sino también de mirar qué hay a hoy. Ujú. A veces a mí me pasa que en conversaciones yo les digo, comprendo, gracias por esto. Sin embargo, yo les propongo hacer primero esto, segundo esto, para ahí sí montar esto. Por ejemplo, me pasa mucho con las escuelas de liderazgo. Hay compañías que quieren ya la escuela de liderazgo. Y yo les digo, bueno, pero ¿alguna vez le han hablado de lo básico a la gente? ¿Están listos para hacer una inversión de todo un año? ¿Cómo así? ¿Todo un año? Claro. Entonces, que una academia de liderazgo, una escuela de liderazgo es un proceso anual, es un proceso Son que te 2 va a horas. tomar. Sí, no es solamente una clase, es un proceso. ¿Están listos para eso y para sostener esa inversión? No, 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 pero creímos que nos ibas a dar ya como el cheque. Eso, no, no, no. Empecemos por lo básico, habilidades esenciales. Pongamos las bases y sobre esas montamos lo siguiente. Para que la organización lo pueda sostener, la gente lo pueda recibir y realmente no se vaya como literal, como a la cañería, tan pronto lo entregas, porque si no hay con qué sostener, no, pues se va a ir derecho. Lo mismo, por ejemplo, metodologías ágiles, pasa exactamente lo mismo. Si no hay cómo sostener eso en la organización, va a ser un conocimiento y unas metodologías muy interesantes que llegan, pero que se diluyen muy fácilmente o que generan demasiado desgaste para poder sostenerlas porque no hay como un mindset como que lo haga. ¿Listo? Entonces, ese es como lo que me parece importante de ahí. Destacar. Mm. Bueno, y hablando y ya acercándonos al final de este precioso diálogo, eh, ¿qué consejos podrías dar a una persona que aspira a ser un líder sostenible dentro de una organización? Mm. Bueno, el primero es elegir hacerlo, porque es una elección. ¿Sí? Que además es una elección que implica ser auténtico, Ujú. implica pararte desde tu lugar en donde estás y con todo lo que tú eres. ¿Sí? Y eso requiere mucha valentía. Entonces, mi invitación primero es, bueno, mucho trabajo personal y demás para lograr hacer eso, de listo, es decir, yo aporto desde este lugar con esta forma de ver la realidad, con esta forma de construir y nutrir mi entorno, desde todo esto que soy yo, ¿sí? No, no desmembrándonos, que eso a veces pasa. Y a mí me pasó muchísimos años, como que no sabía cómo integrarme hasta que lo entendí. Entonces, primera cosa, eso. Segunda cosa que yo le recomendaría a alguien que quiera hacer esto y es empezar de a poquitos, desde la dimensión personal, después mi hogar, después mis amigos, mi familia más extensa, mi comunidad inmediata, y vas abriendo el loto, si lo queremos ver como loto. Entonces yo, conmigo mismo, yo cómo puedo ser más sostenible. Listo, yo reciclo, fantástico. Pero ¿y tú contigo, cómo eres sostenible? Por ejemplo, cómo cuidas tu cuerpo físico, cómo te permites descansar, em, cómo nutres tu mente, cómo nutres tu alma, cómo nutres tu corazón, cómo nutres tus relaciones, ¿sí? ¿Cómo haces para que tú, siendo este ser humano hermoso que eres, perdure en el tiempo? ¿Cómo tomas decisiones y elecciones para que puedas contar esta historia en 5, en 10, en 15, en 20 años? Y no tal vez teniendo un ataque cardíaco como viene pasando en las últimas décadas, antes de tus 30, antes de tus 35, precisamente por estar exhausto o exhausta, ¿sí? Entonces, primera, aquí. Y ahí esa misma inquietud de ahí empezar a llevarla más allá.
Esa es como mi segunda recomendación. Y la tercera, disfrutarte el camino. Es lo más importante. Todo esto que pongas en sintonía, disfrútalo. Por ende, si el sistema organizacional en el que tú estás no es, pues, gracias a Dios no somos árboles. Siempre lo he dicho. Entonces, si no te gusta donde estás, elige otra cosa para ti. O revisa si es que es la forma en que lo estás viviendo. No sé, y muévete. Toma decisiones. Ese lugar donde tú estás bien, donde seguramente sientes que estás pudiendo estar y perdurar, es seguramente donde vas a poder dar la mejor contribución desde tu ser y desde tu hacer a esta humanidad y a ti mismo. ¿Listo? Entonces, esos serían mis 3 consejos. Oye, ¿y nos puedes recomendar algún libro, algún documental, algo así como que diga, mira, esto es clave? Bueno, tengo 2, pero son libros y están chéveres. Entonces, desde los diferentes lugares. Entonces, uno se llama Beyond Burnout, más allá del burnout, es de Susie McAlpine. Ella es una, o sea, es de liderazgo, es una autora de liderazgo, y ella trabaja el burnout desde una visión sistémica, de cómo los sistemas empiezan a enfermar y empezamos a tener entornos quemados, entornos de burnout. ¿Sí? No solo es la persona quemada, sino todo. Entonces es bellísimo, porque dice, empieza uno a entender, por ejemplo, comportamientos o relaciones que tejemos desde un lugar muy tóxico que no nos damos cuenta, tanto con nosotros mismos como con el entorno. Entonces, eso es fantástico. Y por el otro lado, más desde el yoga, un libro que para mí ha sido como fantástico, se llama Cuerpo de Oriente, Mente de Occidente. No, mira. Este libro pero es una cosa así como, porque precisamente habla de cómo nuestra mente se expande. Es que por eso me gustó tanto. ¿Qué le pasa a nuestra mente en este sistema occidental? Entonces está cada vez más fuerte, más grande, más grande, ¿no? Y cómo nuestro cuerpo tiene una aproximación mucho más desde Oriente. Y o sea, cuando queremos llevar al límite nuestro cuerpo a tratar de seguirle el paso a la mente occidental, ahí es donde enfermamos. Entonces es una aproximación de armonización entre los dos y cómo lograr comprenderlos para mantenerlos integrados. Es decir, no nos tenemos que volver budas, ni tenemos que ir a meternos a meditar en la montaña. Pues chévere, pero no. Es desde donde estamos, cómo poder hacer esta integración para ser pues, seres humanos más plenos y felices. Esas son mis 2 recomendaciones. Pues me las voy a apuntar porque las dos suenan súper bien, suenan muy, muy interesantes además desde tus 2 áreas de trabajo, ¿no? Entonces me gusta mucho. Y bueno, ya para ir terminando, Caro, ¿qué viene para ti? O sea, ¿qué viene ahora? ¿Cuáles son tus planes de futuro con liderazgo libre y consciente? Wow. Entonces, yo siento que este año es un año como de abrir otras cosas. Entonces, pues gracias por esa pregunta tan linda. Yo ahorita estoy en proceso de un lanzamiento de un programa muy importante que es para acompañar a nuevos emprendedores o buscadores de emprendimiento. Un poco lo que me pasó a mí en su momento corporativo, de esa gran inquietud de ¿será que sí, será que no, cómo lo voy a hacer? O ya tomé la decisión y estoy afuera y es como, ¿y ahora qué sigue? Eh, Está muy pensado en esa línea para acompañar a las personas o que tengan ecosistemas mixtos, que es cuando estás empleado y además tienes un emprendimiento, o un emprendimiento, pero más desde este lugar más del autoempleo o desde el servicio corporativo. Pues para que no muramos en el intento. Yo creo que es mi aporte a la sostenibilidad del hacer en ese lugar para las personas que tienen esta gran inquietud de poder tener un sistema diferente al 100% de estar empleados, ¿no? Entonces es un programa muy lindo y este año estamos muy fuerte trabajando en la comunidad de yoga y meditación. Entonces, el año pasado nació En Conexión, y En Conexión es la comunidad de yoga y meditación de Liderando Libre y Consciente. Y
Ha sido muy lindo ver esto nacer porque es un espacio precisamente de contención y de aprendizaje, porque cuando hemos sido tan corporativos y tan del hacer tantos años, este lado no es tan fácil de entender como para acompañarnos en esa ecualización de nuestra mente y nuestro cuerpo, estando al servicio en un entorno occidental como en el que estamos. Entonces, esta comunidad nace para eso, para acompañarnos, para nutrirnos, para saber que no estamos locos, todos estamos aprendiendo a bajar las revoluciones, a sostenernos desde un lugar más pues, diferente. Ujú. Eh, y bueno, eso viene también este año. Además, pues de los proyectos de liderazgo y de acompañamiento uno a uno, que pues ya vienen andando. ¿Dónde te podemos encontrar, Cari? ¿Dónde estás? ¿En qué redes sociales? En LinkedIn estoy como Carolina Góngora, coach liderazgo y salud mental. Ujú. Ahí me encuentran, ahí conocen un poco también de toda esta historia que les conté. Y en Instagram me encuentran como @coach.carolinagóngora. Y bueno, en los dos lugares, compartiéndome desde diferentes frentes de mi vida. Y bueno, ahí seré muy feliz de recibirles en esas comunidades. Pues muy bien, pondré en la descripción de este episodio estos dos lugares para que las personas que estén interesadas también pues puedan conocer más de ti y te puedan contactar. Y bueno, hemos llegado al final de este diálogo de saberes. Muchísimas gracias, Caro, por acompañarnos, por compartir tus conocimientos y tus experiencias en este espacio, con esta comunidad de sostenibilidad 4x4. ¿Quisieras agregar algo más o decirnos algo más antes de terminar este episodio? Ay, gracias Lili a ti por la invitación. Gracias, amo esta comunidad, me encanta. Tú sabes que soy fan de Sostenibilidad 4x4 porque siento que es un espacio que vuelve más real la sostenibilidad. Y el hecho pues, que me hayas invitado a estar acá y compartir con todos, pues me hace muy feliz. Gracias por eso. Y nada, yo creo que mi mensaje final es disfrutémonos este camino, que puede terminar hoy, puede terminar mañana, en 10 años, en 20, no sé. Eh, pero pues hagámoslo de la forma más amorosa, sostenible y plena para todos nosotros. Esa sería mi invitación. Pues muchísimas gracias. Y si este mensaje ha resonado contigo, si te ha gustado, si algo que te ha llamado la atención, por favor, déjanos un comentario en cualquiera de las plataformas que estés viendo este podcast y también déjanos un like para saber que este mensaje ha resonado contigo. Podemos seguir esta conversación en mis redes sociales. Recuerda que estoy en LinkedIn como Liliana Reina Úsuga o también pues pueden contactar a Cari. Recuerda también que cada sábado pueden encontrar reflexiones e ideas para la creatividad y la sostenibilidad en mi newsletter Bitácoras de Sostenibilidad 4x4. Y recuerda, el camino de la sostenibilidad es el camino de la creatividad. Nos vemos en 15 días.